La Suprema Corte, para todos los que rentan departamentos o casas, o que tienen casas o departamentos que ustedes han puesto a la renta, salió que el incremento anual en el precio en el que tú rentas a casa habitación no puede ser superior al porcentaje de inflación registrada el año anterior. ¿Cuál fue el año anterior? Por ejemplo, 2025 fue 3.96. Tú no le puedes subir la renta este 2026 10% por tus polainas. Exacto. Fernando Sotogey, fundador de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria, está con nosotros para explicarnos todo el cuento. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás de baile, ¿Qué Rebe? pasó, Fernando? ¿Qué pasó de baile? Cuéntamelo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mira, a ver, hay cosas bien interesantes. Esto es un efecto más de una enfermedad muy profunda que tiene la Ciudad de México, porque esto aplica nada más a la Ciudad de México. Y es una enfermedad muy profunda porque llevamos muchos años, llevamos casi 20 años, en donde no se ha construido vivienda suficiente de todos los niveles socioeconómicos. Y no se ha construido vivienda suficiente en todos los niveles socioeconómicos porque no se han generado las políticas públicas adecuadas por parte de los gobiernos para incentivar la construcción de vivienda. Repito, de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, como ha fallado realmente la política, no se han incentivado los inversionistas para que vengan a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos son extorsionados, porque los procesos para conseguir una licencia, un permiso es realmente una cosa terrible, está sujeto a extorsión por todos lados. Entonces, se ha venido construyendo menos y menos y menos y menos y menos vivienda en la Ciudad de México. Ajá. A tal grado que se deberían de construir por lo menos 50,000 viviendas al año en todos los niveles socioeconómicos y no se construyen ni 5,000. Marta. Entonces, si esto lo multiplicas por el número de años que llevamos con estas cosas, pues la verdad es que la gente está viviendo en casa a la fregada. ¿Por qué? Porque no existe vivienda suficiente. Oye, pero hay vivienda para rentar. A ver, sí. vamos siendo muy claros. En la Ciudad de México hay 2,700,000 viviendas. Eso es lo que existe en la Ciudad de México. Oye, eso no nada es más, no es nada. Somos 22 millones de mexicanos en la Ciudad de México. Nada más. Bueno, esa es la zona metropolitana, ya metiéndolo en la zona metropolitana. Pero en la Ciudad de México hay 2,700,000 viviendas. Y de esas, solamente 600 y tantas mil están rentadas. Y de esas, solamente 21,000 son Airbnbs. Entonces, el problema no son los Airbnbs, no son los gringos, no son los extranjeros que se van a vivir aquí. El problema es que no hay vivienda suficiente. ¿Y por qué no hay? Pues porque han sido muy ineptos, y lo digo tal cual, en las políticas públicas para generar esa vivienda. ¿Por qué? Porque no se ha reorganizado el suelo intraurbano, porque no se ha permitido la verticalidad de la Ciudad de México. Entonces eso ha ido generando que poco a poco los chavos vayan más lejos a vivir, vivan con sus papás más tiempo, que eso está bien, ¿eh? Esa parte ahorita la podemos platicar si quieres, y eso ha hecho que se vuelva mucho más cara la vivienda. Es una ley muy sencilla de la vida, la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, como existe en la Ciudad de México, y hay poca oferta, pues obviamente los precios van a subir de las casas, de los departamentos y de las rentas de las casas y los departamentos. Entonces, cuando tú tienes además una gran cantidad de incertidumbre jurídica, cuando tú rentas una casa, sacar a un inquilino es un dolor de muelas, entonces pues la gente dice, espérame tantito, vamos a postergar la inversión en vivienda para renta. Entonces todo el mundo empieza a mentar madres. ¿Por qué? Porque de repente hay ciertas zonas en la Ciudad de México. Este planito que te compartí, que tiene ya tu equipo, sí. Es un planito bien interesante donde te desglosa la Ciudad de México en centralidades. Hay 12 zonas en la Ciudad de México en donde tú tienes la posibilidad de tener actividad económica importante. Y ese planito te deja ver claramente en dónde está concentrada la actividad económica y dónde está concentrada los negocios. Y obviamente la gente quiere vivir cerca donde están los negocios, donde está la actividad económica. A ver, ¿le puedo leer la lista? Lee la lista. Centro Histórico, Insurgentes Universidad, Reforma, Las Lomas y Polanco, Santa Fe, Bosques Lomas Altas, Cuicuilco Perisur, Azcapotzalco, World Trade Center, Central de Abastos, Insurgentes Viaducto y el área de San Ángel. Entonces, si tú ves esto, Marta... Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Eso es todo. Esa es la Ciudad de México y entonces ese es el centro noroeste de la Ciudad de México, en donde está concentrada la actividad económica. Pues entonces la gente quiere vivir ahí. ¿Pero qué es lo que han hecho las autoridades? No, vamos a bloquear la construcción de vivienda, vamos a impedir el desarrollo de vivienda en forma adecuada, el plan general de desarrollo está parado, todas estas cosas que se han hecho están paradas y no están caminando. Y entonces, pues de repente llegan los chavos, porque además los chavos todos quieren vivir en la Condesa
Condesa, en la Cuauhtémoc, en la Roma Norte, en la Roma Sur, en todas estas colonias que son súper fregonas. ¿Por qué? Porque tienen una actividad cultural padre, una actividad culinaria fregona, todas estas cosas. Y resulta que esas colonias, pues la verdad es que nunca fueron colonias que eran destinadas para personas de menores recursos. ¿Qué pasó, Marta y Rebe, con estas colonias durante muchos años? A raíz de los temblores, las familias que vivían ahí fueron saliendo y fueron emigrando más hacia el norte, más hacia las lomas, hacia Bosques de las Lomas, hacia Interlomas, hacia todas estas zonas, Tecamachalco y demás. Y estos inmuebles se fueron quedando rentados en rentas muy bajas. De repente, los desarrolladores muy inteligentes y gente muy inteligente se da cuenta que la calidad de vida en esas zonas es extraordinaria. ¿Por qué? Porque son céntricas, porque tienen parques, porque tienen camellones, porque tienen banquetas, porque tienen árboles, porque son sexys, porque son fregonas. Pues entonces empiezan a retomar sí, sexys, muy sexys, they're very sexy, ¿no? You're sexy and you know it, ¿eh? ¿No? Entonces, esto es lo que va pasando, y entonces pues empiezan a subir los precios. ¿Por qué? Porque se empiezan a reconstruir estas viviendas, pero nunca fueron zonas que eran para viviendas populares. Entonces, ¿por qué de repente empezaron a haber changarritos y rentas muy bajas? Pues porque los dueños de los edificios eran familias que no los pelaban y los tenían ahí medio olvidadones, con muy bajo mantenimiento. Y de repente, la gentrificación. Llegan los gringos, llegan los ricos. No es cierto. No, eso es un boleto muy fácil de vender. Esa es una noticia muy taquillera. De decir, no, es que de repente llegaron, nos invadieron. A ver, por el amor de Dios, en una ciudad como México hay menos de 21,000 Airbnbs, por el amor de Dios, y están concentrados prácticamente en 4 alcaldías, perdón. Entonces, cuando haces todo este análisis, te das cuenta que estamos viviendo los efectos de una enfermedad gravísima que fue la no construcción de vivienda. Entonces, de repente, pues es muy taquillero que Martí Batres, ¿no? Junto con su hermana y otra hermana, pues promuevan, vamos a ponerle límite a las rentas. A ver, el límite a las rentas lo único que hace es desincentivar más la construcción de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque el dueño de una casa o departamento que puede rentar, de repente dice, oye, pero si el mercado me está pagando más, ¿por qué no le puedo subir la renta? Ah, no, lo que pasa es que estás gentrificando, estás lanzando a la gente de sus zonas de donde viven. No, perdón. Esas zonas siempre fueron zonas de vivienda media alta, alta y altísima. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que estos cuates lo que están haciendo es tener un boleto taquillero en donde dicen, vamos a poner límite. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar, Rebeca y Marta? Lo que va a pasar es muy sencillo. Te van a salvar contratos de un año. Y el año que entra, si tú quieres un contrato nuevo del departamento que está rentando, sí, perfecto, vamos a firmar un nuevo contrato. Y entonces vas a tener que pagar la renta que en ese momento en el mercado esté vigente. Es decir, lo que los... O sea, van a, digamos que romper el contrato anualmente. No romper, se va a terminar el contrato, tú firmas un contrato por año. Y ya, imagínate tú tu oficina. 2026 volvemos a hacer otro contrato, porque como por ley, este contrato yo no le puedo subir lo que a mí se me ronca la gana, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a decir la verdad es que no se subían las rentas lo que se te ronca la gana. La verdad es que la realidad se subían las rentas por arriba de la inflación. ¿Por qué? Porque, a ver, la inflación que se publica, esta inflación que se mide y demás, pues no es la inflación real de alimentos. Si tú, por ejemplo, te pones a ver la inflación real de alimentos y la inflación fue 3.96, la de alimentos fue casi de 6. Pasa que se compensa con todos los factores y entonces aparece que es muy baja, ¿no? Entonces, lo que va a estar pasando es que se van a encontrar mecanismos para evitar que se aplique ese límite de renta, o de plano no se van a rentar. Entonces, tú dime, en una ciudad donde hay 2.700.000 viviendas, 600 y tantas mil, 650, 660, 670,000 en renta, ¿tú crees que se van a dejar de rentar? No. Claro que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Los arrendadores van a sentar los arrendadores y decir, oye, vamos a ser sensatos. La inflación no es la inflación real y entonces te va a dar un contrato por un año. Entonces, en lugar de tú tener la tranquilidad de que puedes tener un contrato a 3, 4 años y rentar tranquilamente, pues va a estar cada año teniendo que estar celebrando nuevos contratos de arrendamiento. Eso es lo que va a pasar y otras cosas, como dicen por ahí, peores, ¿no? Porque entonces van a empezar con esquemas de, bueno, ok, pactamos la renta de nada más la inflación, pero por acá me pagas el mantenimiento y por acá entonces esta cosa adicional, si quieres. Si no quieres, pues se acabó, no te renuevo el contrato. O sea, no celebramos un contrato nuevo, no renovamos, celebramos un contrato nuevo. Entonces, estas medidas ya lo hemos visto históricamente, lo único que hacen es dañar a quienes supuestamente están protegiendo.
Porque entonces, ¿quién va a invertir para poder hacer todo esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la Ciudad de México? Lo que hemos venido diciendo durante años. Tienen que entender que la ciudad es un organismo vivo, que es un organismo en donde hay órganos vitales. Y un órgano vital de ese organismo es la vivienda. Y si no atiendes la vivienda de todos los niveles socioeconómicos, porque además la vivienda de interés social o medio bajo es la que menos se construye. O sea, la que menos se construye. ¿Por qué? Porque se expulsa a esas personas, que son las personas que le dan vida a la ciudad, que forman parte fundamental del tejido social, se expulsan. ¿Por qué? Porque no les alcanza para vivir. ¿Por qué? Porque no hay vivienda adecuada para ellos. Entonces, en vez de entender esto y decir, ok, vamos a generar zonas específicas con este planito que les compartí, que además es bien ilustrativo porque da estas 12, como les llaman, centralidades. Vamos a hacer que crezca en estas centralidades, que es donde está el suelo intraurbano más valioso. Vamos a permitir mayor densidad y demás. Es que no hay servicios. Pues claro que no hay servicios suficientes en algunos casos, porque no se ha invertido, Rebe y Marta, no se ha invertido en la infraestructura de la ciudad. O sea, lo único que tú de repente empiezas a ver mejorías y ves las mejorías porque algún proyecto en particular le pidieron que diera en la zona de impacto diera mejoras, o porque los parquímetros, parte de lo que se recaba de los parquímetros se invierte en la zona de influencia del parquímetro. Pero no estamos viendo las grandes inversiones que se hacían en términos de infraestructura. Y ese es el problema. Entonces, estamos aquí todos discutiendo efectos de la enfermedad y no estamos discutiendo la enfermedad. Oye, Fernando, no seas mentiroso porque ya está el plan general de desarrollo en proceso. No. Ya presentaron un plan general de desarrollo donde no se tomó en cuenta absolutamente nadie y es una primera buena intención, pero está plagado de errores. ¿Por qué? Porque estas personas no se sientan a escuchar opiniones, no se sientan a dialogar técnicamente qué es lo que tiene que pasar con estos planes, con este plan general y con todos estos proyectos adicionales que hay de desarrollo en las alcaldías y general en sentido. Entonces, ¿qué está pasando, mi querida Marta? La Suprema Corte de Justicia se prestó a un capricho de la autoridad local de la Ciudad de México, es decir, sí vamos a ponerle un límite a la renta, en donde en la práctica no va a aplicar, tristemente. Claro que no va a aplicar, claro. Porque vas a celebrar contratos nuevos cada año. Entonces, ¿quieres seguir viviendo aquí, Rebe? Órale, a todo dar. Imagínate tú negociando con tu arrendadora. Oye, pues ¿cuántos años llevas viviendo aquí? No, pues 5, estoy feliz, nunca has tenido un problema con tu arrendador, perfecto, todo dar. De repente el arrendador te dice, oye Marta, fíjate que ahora no, ahora vamos a tener que hacer una modificación porque cada año vamos a firmar un contrato. Perdón por el francés, pero qué pinche estrés someterte a cada año estar, aquí no, aquí es uno nuevo. Que es uno nuevo, te vas a tener que sentar y firmar uno nuevo. Y entonces vas a entrar con el estrés de, oye, pero es que la ley dice que nada más puedes. Bueno, está bien, no hay problema. El 31 de marzo se acaba tu contrato, no hay bronca. El primero, yo lo pongo en la renta el 1 de abril y se acabó la historia. Entonces, ¿qué necesidad? En vez de atacar el problema de fondo, lo que pasa es que atacar el problema de fondo implica dedicarle una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos que, pues, honestamente, ya llevamos más de 20 años que no se ha hecho. Y 100%. Estamos pagando las consecuencias de eso. A ver, déjame ver si tenemos preguntas de la audiencia. Venga. Para Fernando Sotogey. Hace mucho ya no venías, ¿verdad? Es que Dice andamos Lorelai, el único invitado que no te deja hablar. Sí, así es Fernando, cuenta bien, pero habla muy bien, entonces no me importa. A ver, ¿qué opinas? Dice Isaura, yo creo, Fer, que deberían de regular las condiciones en las que se rentan los departamentos. No puede ser que hay rentas carísimas con departamentos en pésimas condiciones que simplemente no son dignas. ¿Cómo se llama tu cuentaviente? Isaura, aquí el tema es que pues tú tienes que buscar un inmueble que se adecue a tus gustos. O sea, tú no tienes que rentar el primero que te ponen enfrente. Y sí, efectivamente, los arrendadores muchas veces de repente entregan los departamentos en unas condiciones que dan vergüenza, en el mejor de los casos, y luego cuando se tiene que hacer mantenimiento no se lo hacen. Sí. Pero ahí hay mecanismos para lograr este tema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar inmuebles que hagan sentido, sí, que te acomoden, que satisfagan tus necesidades y claro, que los disfrutes, porque no estamos obligados. Adri dice que estaba buscando una vivienda cerca de su trabajo por el tráfico que hay, pero que es carísimo el sur. Y los caseros abusan de la necesidad y suben muchísimo la renta. Y alguien más abonando esto mismo dice, yo tengo amigos que en 2 años le han subido más del 40% a la renta. Fíjate, lo que dice Adri, pues sí, en algunos casos es cierto. Y volvemos a lo mismo, es un tema de oferta y demanda.
Y el problema es la escasez de vivienda. Si hubiese vivienda suficiente, Marta, no estaríamos teniendo esta discusión. Claro. O sea, ni remotamente tendríamos este problema. Entonces, lo que hay que hacer es voltear y decir, a ver, a la autoridad, ya pónganse las pilas y vamos realmente a generar la vivienda suficiente en todos los niveles sociales. No, Fernando, es que tú no entiendes el concepto de vivienda social y justicia social. No me vengan con jaladas. Al final del día, el hacer tu casa y construir tu casa y poderla rentar, te costó un trabajo a la fregada, pagaste impuestos y lograste, y si la decidiste poner en renta, pues ¿por qué te va a afectar algo que decide alguien por no hacer su chamba? Entonces, sí, hay que tener claro que la Ciudad de México es carísima, y sí hay que tener claro, y que no debería ser así de cara. Pero les voy a decir una cosa. No tendría por qué ser así de cara. Para que no se sientan mal. El otro día estaba hablando con un amigo banquero y me contaba que, por ejemplo, Londres, una de las ciudades más caras del mundo. Muchos banqueros que trabajan en Londres quieren que los transfieran a Nueva York porque, número uno, ganan mucho más. Pero, número dos, un banquero, cuentavientes, imagínense cómo quedamos alto los nivel. demás, de alto nivel, no le alcanza para vivir en Londres porque las rentas son impagables. Para un banquero, ¿eh? Entonces, por eso muchos viven en los suburbios, Claro. en las afueras. Afuera, que es más barato. Ok, y estamos hablando de ese nivel y estamos hablando de esa ciudad. Bueno, Madrid. Pero Madrid, perdón, esas es lo caras mismo que está nubes. pasando en México. No alcanza para vivir en estas poquitas zonas de gran actividad Económica. económica. Es que es el tema, Marta. Y luego no tienes las infraestructuras adecuadas para mover a las personas. O sea, Oye, es otro tema. Pero escuchen esto, porque aparte nos trajo Fernando una lista impresionante del panorama por zonas y precios de febrero 2026. Agárrense. La Roma, Polanco, la Condesa y la Cuauhtémoc, que perdón, hace 15 años la Roma, la Condesa y la Cuauhtémoc no era eran, nada, ¿eh? ¿no? Las rentas están entre 25,000 y 45,000 pesos. Sí. Una locura. Narvarte, del Valle, Letrán Valle y Mixcoac entre 3 y 22. Emergente, por si a alguien le conviene. Santa María la Ribera, que está en boga. Que además Santa María de la Ribera se está reconvirtiendo. Y es Exacto. más, te apuesto que en menos de 5 años vamos a estar aquí sentados platicando y van a decir, no, Santa María de la Ribera es una mentada de madre porque me han subido los precios de una forma increíble. Pues claro, ahorita no te quise vivir ahí. Es más, unos amigos me hicieron un desarrollo hace tiempo, muy chistoso, y había una cantidad de crimen bestial. Entonces, los dos, que son grandes personajes además y muy divertidos, dijeron, a ver, ¿quién nos está jodiendo? ¿Quién nos está robando las costas? Entonces mandaban llamar a los malos, ¿no? A los malos de la colonia. Dijeron, oye, cabrón, ¿por qué ganas con joder a mis albañiles que les robas la quincena o la raya de la semana? Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Dijeron, a ver, ¿cuánto ganas haciendo estas fregaderas, exponiendo y todo? No, pues gano tanto. Bueno, ok. Te vas a encargar de ayudarme aquí en la obra. Ajá. Va a ser mi seguridad y me va a hacer algunas cosas. Bueno, estoy hablando de esto hace como 7, 8 años. Hoy, esos cuates que eran malandros de primera, sí. son manos derechas de desarrolladores inmobiliarios súper fregones, porque entendieron que por la buena funcionaba mejor. Claro. Y entonces en Santa María de la Ribera decían, no, es que no puedo comprar porque tengo que tener un guarura para que me saque el coche, ¿me explicó? Sí, Saliendo. sí. Y no, y estos cuates resolvieron un problema invitándose a trabajar y haciendo las cosas que funcionaran. Oye, Entonces, el fin de semana antepasado anduve en Santa María la Ribera en una exposición de arte que se llama Material y dejé mi coche estacionado y cuando salí le habían robado el espejo. Pues Me sí. dolió muchísimo. claro que y te da coraje. Sí, Y entonces vas a ver exacto. que en 5 años vamos a estar hablando que Santa María de la Ribera está poca madre Sí. y se van a estar quejando de las rentas porque las rentas están altísimas. Claro. Popotla, Pensil, San Rafael y Santa María la Ribera, emergente entre 10,000 y 16,000. Y en la periferia está pues Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, entre 8,000 y 11,000. Así están las cosas. Oye, perdón, nadie puede pagar, no cualquiera puede pagar 11,000 pesos de renta. Una locura. Mira, mi ahijado, Ajá. arquitecto súper fregón, le va muy bien, está chambeando, estaba con el rollo que se quería salir de casa de su papá porque su papá dijo, ya estoy harto de ti. No es cierto, no estaba harto, ya tienes que ser independiente. Él tiene hoy 28 años. Y le digo, prohibido, Emiliano, que te vayas de aquí, de casa de tu papá. Su papá casi me habla para mentarme la madre, pero bueno. Le dije, prohibido que te vayas. ¿Cuánto ganas? No, pues gano tanto. Le hice el numerito de que implicaba salirse e independizarse en ese momento. Le dije, no, Emiliano, no te puedes independizar. Tienes que seguir viviendo en casa de tu papá y entonces cuando ahorres lo suficiente para dar un enganche de una propiedad que valga la pena, entonces te sales de casa de tu papá. Claro. En Europa y en Estados Unidos,
La gente compra su primera casa a los 37 años promedio. Y aquí en México se creó esa expectativa de que los chavos a los 20 ya pueden comprar su casa, su apartamento. ¡Falso! Y no, falso. ¡Falso! Ok, final thoughts. Ay, final thoughts. Ojalá que la autoridad entendiera que se le está muriendo el organismo vivo Ciudad de México, porque se le está muriendo un órgano vital, que es la vivienda, y que dejasen de darle vueltas a este plan de desarrollo, plan general de desarrollo, y escuchen a la gente. Supuestamente ya ampliaron el plazo hasta abril para escuchar a los expertos y demás, pero acaban haciendo lo que se les da la gana, y con la frase célebre que ya hemos tenido en los últimos años de que ni una coma le vamos a cambiar. Pues así no se puede, y no se puede pensar en una ciudad en 20, 25, 30, 40 años viable si no empiezas a tomar decisiones desde ahorita. Y eso es el gran problema que tenemos en la Ciudad de México. No la gentrificación, no el tema de las rentas, es la carencia de vivienda suficiente en esta ciudad porque no se han hecho las políticas públicas adecuadas. Fernando Sotogey, si ustedes quieren comprar una casa, no lo hagan sin consultarle, porque es fundador de Tu Hipoteca Fácil, que básicamente te asesoran en cuál es la hipoteca que más te conviene. No saben qué bien. ¿Verdad que sí? No saben qué bien. O sea, a mí me bajó la hipoteca como 30% cuando busqué a Fernando. Así lo conocí, ¿eh? Y me dijo, no, estás pagando un dineral. Le dije, vamos a reestructurar esto. Y me ahorró 30%, por si alguien ocupa, ¿eh? Tuhipotecafacil.com. Gracias, Eres Fernando. lo máximo de baile. Y eres THF Fernando. No, es Fernando Sotogey. En Twitter soy @Fernando Sotogey o Tu Hipoteca Fácil, @Tu Hipoteca Fácil. Ahí nos encuentran y les ayudamos con mucho gusto. Te quiero. Gracias, Yo a ti te querido. quiero mucho. Igualmente.